Bienvenido a tu spa emocional. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio y realmente me emociona mucho hablar sobre este tema porque sé que es un tema que la mayoría se puede llegar a identificar. Y es que creo que es tan difícil cuando te sentís mal y no, los médicos no saben qué tenés. Ujú. Y tú decís, no, es que sí me siento muy, muy mal. Y te dicen, hágase tal examen, hágase tal examen. Y cuando ves los exámenes, no, todo bien. O sea, es tan difícil afrontarnos a esta situación porque es como, ¿y entonces qué me está pasando? Y Sientes entonces, impotencia, ajá, frustración. pero impotencia, frustración, porque es como, pero si yo me estoy sintiendo mal, ¿por qué me dicen que no tengo nada? Pero entonces aquí entramos nosotros. Aquí entra el ámbito de salud mental, ¿verdad? Y que es tan interesante cómo todo nuestro cuerpo puede estar conectado, cómo nuestro cerebro puede estar creando esos dolores que estamos sintiendo o esas alergias o esos síntomas que estamos sintiendo. Entonces, hoy justo vamos a platicar sobre eso, que habla sobre somatizaciones. Ujú, ujú. Sí, somatizaciones y pues precisamente lo que tú decías, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy común, pero muy poco profundizado, Ujú. porque Y validado. validado y está más, tú creo que lo dices al principio, normalizado, al punto de, Ujú. bueno, ya fui con el médico, me duele, pero no me encuentran nada, bueno, hay que se quede el dolor, Ujú. ¿verdad? O sea, Si no es nada, ¿qué importa, va? ajá, sí, realmente ya me dijo el médico Ujú. que no tengo nada, bueno, pues ni modo, me aguanto, Ujú. ¿verdad? O tomo pastillas y pastillas y pastillas para poder mitigar un poquito el dolor, pero el punto es que al final, pues como decía Aileen, ya cuando el médico no encuentra una razón fisiológica, biológica, pues muchos de ellos te remiten a un psicólogo, Ujú. ¿verdad? Pero muchos creemos que no es importante, es como, ay, que el psicólogo que me va a ayudar con esto, ¿verdad? Si Ujú. me duele, o sea, no estoy loco, Cabal. ¿verdad? Sino que me duele algo, entonces el punto es que sí, amigos, o sea, sí pasa esto de somatizar significa mi cuerpo está reproduciendo algo que emocional o mentalmente o psíquicamente hablando me está afectando, Ujú. ¿verdad? Sí, y fíjate que ahorita justo me recordé de un ejercicio que el año pasado hice en la universidad y mira, o sea, fue una bonita experiencia porque ya ni siquiera lo vi desde como profesional, sino me enfoqué en verlo a nivel personal, pero estaba pasando por muchas situaciones el año pasado, pero esas situaciones yo no las estaba expresando. Entonces fue como que me da igual, pero realmente no me daba igual, ¿va? Y a veces es la frase que tenemos de: "Me da igual", Ujú, pero cuando eres consciente, te das cuenta de que sí te afecta esa situación, ¿verdad? ujú, Pero muchas veces no la expresamos. Entonces, yo no estaba expresando esas situaciones, fue como: "No, está bueno que pase", y ya. Entonces, tuvimos un ejercicio porque parte de aplicar técnicas es aplicarlas contigo mismo primero, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que fue una terapia como grupal. La docente nos puso como en un círculo, nos empezó a dirigir como en una imaginación guiada y todo. Entonces, estábamos así, pero mira, durante el ejercicio empecé, yo había estado experimentando dolores de garganta días anteriores, pero durante ese ejercicio específicamente, cuando empecé a ser consciente muchas cosas, era un dolor de garganta así muy, muy fuerte, ¿verdad? ujú. Que yo ya había tomado medicamento, que yo dije: "Ay, es un resfriado", pero no se me quitaba, y yo seguía con esa molestia y todo, pero era un dolor en ese momento tan fuerte que realmente en ese momento dije: esto es emocional, lo que me está pasando es por la situación que estoy atravesando", ¿verdad? Entonces, al final, el ejercicio terminó, la terapia grupal terminó, y yo tenía tanta carga que tuve que quedarme con la licenciada que nos estaba dando clases. Entonces, al final yo hablé con ella, yo le dije: Esto pasó, esto pasó, esto pasó", y me descargué totalmente en ella, que yo al siguiente día ya estaba bien. O sea, al siguiente día mi dolor de garganta había desaparecido totalmente. Entonces, a nivel personal, te puedo decir que muchas veces sí he somatizado. Muchas veces sí se han hecho presentes esos dolores que no tienen una razón médica, biológica, pero que a nivel psicológico
me está demostrando y me está diciendo alerta, tenés que trabajar en este tema. Porque creo yo que las cosas que nos pasan a nivel físico, que no tienen una explicación médica y que nos refieren a psicólogo, entonces es un signo de alerta, ¿verdad? De que te está diciendo, presta atención a esto, presta atención a lo otro. Y muchas veces la somatización aparece ya cuando ha pasado tanto tiempo de esa situación y tú no la has podido gestionar. Exacto, eso que dijiste es importantísimo, ¿verdad? La somatización aparece cuando tú dejas pasar mucho tiempo, ¿verdad? Con la situación que te está afectando. Y es que como seres humanos realmente distinguimos la parte de algo está sucediendo, sabemos que algo está pasando, pero como dijimos al principio, minimizamos la parte de, no, esto no puede tener conexión con lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que para no llegar a este punto tú trates de resolver la situación de algún modo antes de que llegues a que tu cuerpo hable, ¿verdad? Que tu cuerpo te diga, mira, esto está pasando, porque como tú decías, interesante que era, tú tenías algo que decir y lo que te dolía, ay, otra vez, era la garganta. Pero es que uso mucho mis manos para hablar y me pasa esto. Entonces, eso, ¿verdad? El punto de que a ti te dolía la garganta, pero era porque tenías algo que decir, ¿verdad? Entonces, precisamente hay situaciones de nuestro cuerpo que se conectan a ciertos aspectos en específico, ¿verdad? Y que pues nosotros no lo vamos a saber siempre, pero es importante, otra vez, repito, ¿verdad? Que si tú ya fuiste con un médico, que si tú ya te hiciste exámenes médicos, ¿verdad? Y no aparece como algo, tú sepas que al final, al final existe pues una situación psicológica, ¿verdad? Y que, o una situación emocional o una carga mental incluso, ¿verdad? Que las cargas mentales te pueden llegar a también a tener esa parte de la somatización. Entonces, es importante que lo afrontes lo más pronto posible para no llegar a un punto extremo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y creo yo que tanto tú como yo hemos visto en clínica personas que han sido referidas incluso de los médicos o personas que llegan y dicen, es que me duele mucho la cabeza. O sea, de verdad ya busqué una explicación y no sé por qué me duele la cabeza. O tengo muchos problemas gastrointestinales, o tengo insomnio, o tengo alergias, cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a tratar diferentes problemas, cuando empezamos a tratar diferentes situaciones, eso desaparece. Y entonces los pacientes es como, ya no me duele la cabeza, o la alergia desapareció, entonces la espalda ya no me duele. Entonces, son cosas que tenemos que tratar desde la raíz, porque a veces, si tú decís, por ejemplo, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar una pastilla, puede ser que te alivie en un momento, pero volverá a aparecer. Y puede ser que te tomes otra pastilla y volverá a aparecer, pero no va a desaparecer hasta que no trates la raíz que te llevó a tener esos síntomas. Sí, y ahorita decías eso y yo, pues, decía sin ir tan lejos, pensaba, sin ir tan lejos, la parte de cuando tú te enfrentas a una situación, yo no sé si te ha pasado, y te dan ganas de llorar, pero no puedes llorar, te duele la cabeza. Sí, totalmente. Cuando reprimes el llanto en una situación donde dices, ay, no, aquí no voy a llorar porque no quiero que los demás me vean vulnerable o porque no es el momento, ¿verdad? Que Exacto. entendemos esa parte, pero ahí automáticamente se va hacia tu cabeza, te duele la cabeza, ¿verdad? No, incluso hay personas que, por ejemplo, hace poco mi amiga me hablaba y me decía, es que fíjate que a mí no me gusta llorar porque cuando lloro me duele la cabeza, pero es porque ella, digamos, tiene la sensación de llorar, llora, pero de ahí dice, no, no tengo que hacerlo. Entonces regresa a su estado normal, entonces reprime, a pesar de que en el momento empezó a llorar, dice, no, no tengo que hacerlo, reprime. ¿Y qué pasa? Termina con un gran dolor de cabeza. Entonces dice ella, por llorar me duele la cabeza, pero no es así. O sea, por no llorar te duele la cabeza. Sí, sí. Tú trabajas con adolescentes ahorita y en algún momento, bueno, yo sigo trabajando con adolescentes también. A ellos les pasa mucho esta parte de que tú les preguntas, ¿qué tienes? Sí, se me duele la cabeza, pero en realidad es, quiero llorar o quiero decir algo y no puedo decirlo, ¿verdad? Entonces, con ellos pasa mucho esto. Con los niños son más expresivos, los niños son más, yo demuestro tal vez a través del llanto o enojo, ¿verdad? Lo que siento, pero con los adolescentes sí pasa mucho esta parte de que ellos dicen, o les pasó algo y ellos rápido dicen, es que me duele el estómago, es que me duele un dedo, ¿verdad?
O sea, ellos se van hacia el dolor físico, pero en realidad están sintiendo algo emocional que necesitan expresar de algún modo, ¿verdad? Y ahorita también que hablabas de eso, voy a irme un poquito hacia la parte de cuando reprimimos o cuando no trabajamos lo que nos está causando cierta molestia y empieza a agravarse, ¿verdad? Porque dijimos que pues la somatización se da con el tiempo, pero si lo seguimos manteniendo, nos vamos a los trastornos, ¿verdad? Pues recordaba el punto de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, como Sí. la parte de la ansiedad también, ¿verdad? Que cuando esta somatización se queda, hay un punto en donde ya te puede llevar a un trastorno del estado de ánimo. Y voy a contar una experiencia de una paciente, ¿verdad? Pues yo la empecé a tratar y pues ella fue diagnosticada con depresión, pero ella tenía un conflicto, un duelo no resuelto, ¿verdad? Cuando hicimos un ejercicio, se le dejó una tarea para que ella tratara de resolver, cerrar, ¿verdad? El círculo de este duelo. Hubo un cambio rotundo en ella, ¿verdad? Un antes y un después, en la sesión que se le dejó la tarea de la sesión después ella era otra persona completamente y ella pues fue muy consciente de decir, lo solucioné porque cerré ese círculo, porque hice lo que tenía que hacer desde hace mucho tiempo y no había querido enfrentarlo o confrontarlo, ¿verdad? Entonces ella sí siguió con algunos síntomas, pero a partir de ahí se resolvieron muchos síntomas de la depresión, muchos, muchos. El punto de no tener nada, ganas de hacer nada, el de disociarse incluso, el de llorar todo el tiempo, ¿verdad? Empezaron a disminuir así muy notable los síntomas, ¿verdad? La parte de la ansiedad también, las personas que padecen de ansiedad tienden mucho a somatizar, ¿verdad? Y cuando hablamos de somatizaciones también como un trastorno, porque hay un trastorno de somatización, ¿verdad? En donde las personas ya no solo es como me duele algo, es por algo, sino que ya se van al punto de generar incluso ellos más afecciones, ¿verdad? De lo que están sintiendo o de maximizarlas, ¿verdad? Al punto de, ah, me pasó algo que me emocionó, que me entusiasmó, que me creó cierto miedo, por ejemplo, pues obviamente tu corazón cambia, su ritmo cardíaco, ahí aquí nos está acompañando un mosquito, cambia tu ritmo cardíaco y estas personas que padecen de un trastorno de somatización se van al punto de, me va a dar un ataque al corazón, estoy enfermo del corazón, ¿verdad? Y empiezan a crear enfermedades donde no las hay. Exacto, sí, ahorita me recordaba el hecho de que existen estudios científicos de que muchas de las enfermedades que se posee en la población llegan a ser a causa de algo emocional no resuelto. Y mira, es tan increíble porque, como decíamos, nuestra primera opción es ir al médico, ¿verdad? Que descarte, que nos diga de si tienes esto o no tienes, ve a un psicólogo. Pero mucha población que tiene diabetes le han encontrado problemas emocionales no resueltos, presión alta, diferentes sintomatologías, que es tan increíble como muchas personas cuando trabajan el estado emocional, la situación emocional que les ha estado afectando, empiezan a ver mejoría en la salud, ¿verdad? Y pensamos que esto no tiene relación y decimos, ay, no, ¿para qué necesito un psicólogo? Y eso es como lo triste y lo lamentable que a veces hemos minimizado tanto la profesión de psicología, ¿verdad? Cuando realmente vemos que a las personas les ayuda un montón, o sea, sus niveles de salud aumentan. Entonces, existen estos estudios donde te confirman y te dicen, sí, tu salud mental está ligada a tu salud física. Sí, ahorita que hablabas de estudios, yo me acuerdo que hace tiempo vi un video en el que hablaba sobre las condiciones emocionales de los niños, ¿verdad? Hablo en el contexto familiar, niños que son expuestos a violencia intrafamiliar, que son expuestos a negligencia, que son expuestos a malos tratos, ¿verdad? Que son expuestos a muchas situaciones que les crean conflictos emocionales. Yo me acuerdo que en este estudio decían, estos niños, porque hicieron un estudio en donde fueron a una población que padecía de estas situaciones, ¿verdad? En problemas familiares. Y estas personas tienen una tendencia mayor a padecer cáncer, a padecer diabetes, ¿verdad? Todas estas enfermedades que son enfermedades que cuando te dan un diagnóstico te dicen, es que mira, ya no tiene cura, Exacto. ¿verdad? Entonces, todas estas personas están expuestas a situaciones emocionales críticas
¿verdad? Durante la niñez, en ese estudio afirmaban de que durante la juventud o la adultez, ¿verdad? Ya eran más expuestos, tenían más probabilidades de poder tener estas enfermedades. Desarrollarlas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y creo yo que esto podríamos hablarlo de todas las enfermedades, enfermedades asmáticas. Incluso hay muchos estudios que hablan sobre el asma, de cómo tiene relación cuando el médico te dice, pues es que no sabemos por qué, ¿verdad? Pero tienen relación a nivel emocional. Entonces, tenemos que buscar esa causa. Entonces, es tan interesante cómo podemos ver y decir, bueno, o sea, no tengo una explicación médica de lo que me está pasando. Aún así sea un dolor que yo digo, ay, es mínimo, o aún así sea una enfermedad grave, ¿verdad? Creo yo que todas, tanto el dedo me duele, entonces desde ahí tengo que prestarle atención, Ujú. aunque sea una enfermedad grave y tengo que venir y decir, no, es momento de buscar esa ayuda, es momento de ver qué me está pasando y muchas veces aunque no todos, pero la mayoría podemos ser conscientes. Ah, es que yo creo que es esta situación. Ujú. De verdad, esta situación me está causando malestar y desde que pasó esto, yo me empecé a sentir así y esa es la clave. Y eso es lo que tratamos de abordar en terapia de ¿desde cuándo te empezaste a sentir así? Ujú. O ¿desde cuándo empezaron estos síntomas? Ujú. Entonces ahí empezás como a recapitular y decís, bueno, me pasó esto y desde esa situación yo me empecé a enfermar. Desde esa situación yo me empecé a sentir mal. Entonces sabemos que ahora lo que tengo que tratar es específicamente esa situación y quien me va a ayudar, pues, es el psicólogo que está Ujú. encargado. Y ahorita que hablabas de eso, yo pensaba en este concepto del trauma, Ujú. porque el trauma muchas veces las personas lo toman como algo gravísimo que te pasó y que, o sea, tuviste un enfrentamiento con un trauma porque un accidente catastrófico, ¿verdad? O algo, pero realmente un trauma es algo que, una situación en la vida que te da un antes y un después, ¿verdad? Te cambió. Que te cambió y puede ser Ujú. muy pequeño a los ojos de los demás, Pero ¿verdad? para Pero ti es para ti fue muy, significativo. muy Ujú. significativo. Y esa parte también de ahorita que mencioné a los ojos de los demás, la parte de también crear hoy conciencia, ¿verdad, Eileen? De a veces minimizamos muchas situaciones que los demás están padeciendo. Ay, ya se te va a quitar el dolor o esto que decía de los trastornos del estado de ánimo no son evidentes, así como hay personas que tienen depresión y son funcionales, ¿verdad? Ujú. Por ahí decía una mi paciente, es que vi en la televisión que decían que la depresión es silenciosa, ¿verdad? Porque muchas personas que padecen de este trastorno, pues no lo evidencian, ¿verdad? Solo es como a veces se aísla, a veces pues no habla, ¿verdad? Cuando está en un ámbito social, pero los demás no pueden verlo a simple vista. Igual los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Si no hay ataque de pánico, no hay ansiedad, ¿no? Si hay muchos tipos de Ujú. ansiedad, ¿verdad? Entonces, el punto de que también creemos hoy conciencia en las personas que nos están viendo, que no solo se trata de lo que evidenciamos, sino del crear empatía, el de ser empáticos, el de aplicar la empatía, mejor dicho, en las personas que tenemos alrededor, si hay alguna queja o alguna actitud, ¿verdad? Alguna acción que nosotros decimos, ay, qué raro es, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué se comportó de esta manera, verdad? Prestarle atención. Tal vez me voy a dirigir un poquito a los papás, ¿verdad? En niños y adolescentes que a veces minimizamos lo que ellos están sintiendo. O sea, realmente es lo que te decía hace un momentito, el hecho de que tú le preguntes a tu hijo adolescente, ¿qué tenés? Y te diga, me duele la cabeza. Indagar un poquito más porque tal vez no solo es un simple dolor de cabeza. Eh, yo sé que a ti te ha pasado, pero yo me voy a meter un poquito en esta parte porque yo lo aprendí con los adolescentes. Muchas veces ellos me decían, quisiera que mi papá o mi mamá me entendieran como tú me entiendes, Ujú. ¿verdad? Y a veces lo que nos sucede como papás es el punto de escuchamos que siente algo y es como, ay, estás triste, ya se te va a pasar. Ujú. Estás enojado, no, no puedes estar enojado, porque estás llorando, No ¿verdad? llores. No Ajá. llores, o sea, ¿por qué estás llorando por eso tan simple? Pero eso tan simple para nosotros, para ellos puede significar mucho porque estamos viviendo en una generación que es completamente diferente a la de nosotros. Entonces, realmente el punto de hacer conciencia hoy con los niños igual, ¿verdad? Los niños, como decía yo al final, sí son más expresivos, pero
muchas veces no saben decir qué es lo que les está pasando, ¿verdad? Entonces, el sí validar su emoción, el sí validar lo que están sintiendo, ya sea físico, emocional, pero también no solo dejarlo ahí, sino ir un poquito más adentro de lo que se les está pasando, ¿verdad? Ujú. Y definitivamente yo les digo a los papás de los adolescentes, si realmente los papás de adolescentes tuvieran un poquito de apertura respecto a esa validación de emociones, no habrían adolescentes en terapia, ¿verdad? Porque muchos de los problemas con adolescentes se solucionan cuando los papás abren al diálogo y abren a la validación y a la comprensión, Sí, ¿verdad? y mira, eso es interesante porque a veces es como, vamos a tratar al niño, vamos a tratar al adolescente, pero en realidad quienes necesitan terapia son los papás. Y a veces los papás es como, no, él tiene que ir a terapia, él tiene que solucionar. Pero cuando los papás empiezan el proceso de terapia, empieza el cambio. Ujú, ¿Por qué? Porque son los papás, son las autoridades que tienen en ese momento los niños, pero que muchas veces pues no es culpa de los papás también, pero sí es responsabilidad de ellos trabajar en esas ujú, actitudes, ujú, ¿verdad? Esas actitudes que han llevado a los hijos a estar en esta situación. ujú, Y también quería retomar el tema de los trastornos que tú mencionabas de depresión, de ansiedad. Estaba aprendiendo sobre los trastornos de ansiedad. Hablábamos un poquito también que del trastorno de ansiedad se derivan otros, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, el trastorno de acumulación. ujú, Entonces, muchas veces podemos ver a personas que acumulan y acumulan y acumulan y se justifican con la frase de: "Es que me va a servir, en algún momento me va a servir", ¿verdad? Entonces, están haciendo como diferentes estudios si ese trastorno se debe a un trauma, que es lo que tú abordabas, ¿verdad? Y que muchas veces juzgamos y decimos: "Ay, es que se comporta tan raro, es que es así, así, así", pero no sabemos el origen, no sabemos qué realmente pasó en esta persona y un trauma no es así, o sea, sí es un trauma enfrentarte a una situación muy fuerte, pero también por una situación que las demás consideran pequeña, también es un trauma, ujú, porque como tú decías, hubo un cambio en ti, ya no fuiste la misma persona que eras de antes de ese suceso, ¿verdad? Entonces, ese trauma puede causar en ti diferentes conflictos, ¿verdad? ujú, Entonces, em, también quería retomar un poquito sobre el tema de la presión alta. Fuera de cámaras te comentaba sobre un caso donde esta persona tenía presión alta y se sentía muy mal y llegaron los médicos y le dijeron, sí, su presión está muy alta. Entonces, por algunos días no llegó a trabajar y cuando revisaron sus exámenes estaba todo bien. ujú, Entonces, ¿qué? Que esta persona estaba manejando niveles altos de estrés. Entonces la refirieron con un psicólogo ujú, para obtener esas estrategias para enfrentar estas situaciones. ujú, Entonces, que las personas que nos están observando, si ya han ido con médicos, el dolor sigue, la molestia sigue, el síntoma está ahí presente, entonces irnos a un psicólogo, irnos a un profesional y decir, tengo este dolor, tengo esta molestia y esto me está afectando para que podamos abordarlo de la mejor manera y que no nos acostumbremos, que no normalicemos ese dolor o esa sintomatología, porque realmente qué rico vivir sin dolor, ¿verdad? ujú. Es bien cómodo, ¿verdad? Pero sí, qué interesante tema realmente. Ujú. Sí, sí, al final, pues lo que tú decías, hacer conciencia de eso, hacer conciencia de que si tenemos una persona a nuestro alrededor, que niño, adulto, adolescente, lo que sea, que está constantemente quejándose de alguna afección, Mm, ¿verdad? Física, que también pongamos atención a lo emocional, a lo mental, a lo psicológico, ¿verdad? Porque a veces las personas hasta que no les decís, mira, ¿y si vas? ¿Y si haces? ¿Verdad? Pues no, pues de su propia cuenta no sale la iniciativa, ¿verdad? Entonces, pues queremos hacer conciencia hoy. Yo creo que hoy ha sido el capítulo en el que menos nos reímos, cabal. pero creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y que definitivamente, si ustedes lo afrontan, van a ver que van a encontrar causas y la causa va a ser la solución a la afección. Entonces, gracias amigos por estar con nosotros. Pues esperamos por aquí algunas reacciones, algunas preguntas, si ustedes tienen, siempre estamos a las órdenes para poder contestar, ¿verdad? Algún comentario. Y pues también si pueden comentarnos por ahí que otros temas que les gustaría, Para ¿verdad? abordarlos Para aquí, ¿verdad? abordarlos y sería interesante también poder leerlos a ustedes y tomar en cuenta sus temas, ¿verdad? Y pues gracias, Aileen, también por compartir un capítulo más. Yo digo un capítulo y tú dices, ¿qué? ¿Un qué? Episodio. Un episodio.
Ese episodio, yo vivo en la era anterior, entonces se llaman episodios. Gracias por estar con nosotros y pues nos vemos en un siguiente episodio.